Hola, ¿qué tal? El placer de saludarlos nuevamente. 12 y piquito del mediodía. No empezamos de la mejor manera porque tenemos que lamentar el fallecimiento de Sergio Renán, un ícono sin duda de la cultura nacional. Pero, Santi, tenemos que empezar a trabajar, hablamos de homenaje. Este programa respeta las fuentes, obviamente. El programa del equipo Bulat, un homenaje a su creador, Tomás Bulat. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias. Bueno, terrible la noticia, pero como vos decís, hay que continuar. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar de las señales. Señales. Vamos a hablar de las señales que nos da el gobierno, señales que nos da la sociedad, señales que todo el tiempo están para percibirlas. Están para percibirlas, exactamente. Y hay que saber interpretarlas y hay que saber estar atento a estas señales. Sin duda. Mi papá siempre contaba un ejemplo de alguien que vos y yo conocemos muy bien. Le mandamos un saludo a Dani. Al amigo Dani, de Mar del Plata. De Mar del Plata. Y contaba, papá, que Dani se puso de novio muy joven. Vos ya sabés esto. Se puso de novio joven, después se casó y cuando iba por el año 9 más o menos, le dice a papá: Tommy, estoy en crisis, tengo que juntarme con vos a charlar porque estoy muy mal con mi mujer y creo que esto no va para más. Entonces papá se junta con Dani, hablan, Dani al año siguiente decide terminar su relación. Pasa el tiempo un poquito más, se pone de novio, se casa. Al 9º año, ¿qué pasa? Otra vez. Tommy, estoy en crisis. Estoy mal con mi mujer, no sé qué hacer, me parece que esto no va para más. La típica crisis de los 40. La crisis de los 40, moto, etcétera, viento en contra. ¿Pero qué pasó? Dani siguió creciendo, se separó y volvió a estar de novio. Se volvió a casar por tercera vez. ¿Y qué pasó esta vez? Tommy, estoy en crisis en el 9º año. Papá le dice: Dani, ¿esto es una crisis o esto es un ciclo? Esta señal que yo percibo que vos me estás dando, ¿cómo la interpreto? ¿Como una crisis como vos la planteás o es simplemente un ciclo? Hay que saber diferenciar esto y estar atento a qué es lo que vamos y qué vamos a encarar. Brillante, Santiago. Muy interesante. Queremos diferenciar eso con ustedes hoy. ¿Qué es una señal y cómo interpretarla para poder cambiar? Muchas veces las crisis no son, por supuesto, una crisis en sí, sino un ciclo y hay que aprovecharlo. Me voy a basar, Santi, en dos ejemplos. Va el primero, que en realidad no es mío, es de Tim Harford. Una vez lo mencioné acá. Tim Harford preguntaba: ¿usted quiere saber cómo le va a un barrio, a una ciudad, a un club privado? Tiene que hacer una sola pregunta. Con una sola pregunta, usted se da cuenta cómo le va en materia de seguridad, cómo le va en materia de salud, cómo le va en materia de compañerismo, de lo que quiera. ¿Cómo es la calidad de vida de ese lugar? Una sola pregunta. A ver, le doy un instante para que la pienses. Te doy un instante para que la pienses. ¿Sabe cuál es esa pregunta? Una sola. ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Si en un barrio privado el metro cuadrado vale $2.000 y en otro vale 500, ¿hace falta preguntar quién se siente más seguro, quién tiene las expensas al día, quién tiene mejor logística, quién tiene, en este caso, mejor calidad de vida? El precio es una señal. Para los que nos gusta el mercado, el precio es una señal. Y le doy otra, que tampoco es mía. Premio Nobel de Economía, Akerlof, que tiene una particularidad. Es el marido de Yellen, la que maneja la Reserva Federal, diría el que maneja el Banco Central del mundo hoy. El marido, Akerlof, tiene una teoría que el mercado siempre es imperfecto. ¿Qué dice? Que si yo voy a comprar un auto usado, los dos no tenemos la misma información. El que vende el auto tiene mucho más información que el que lo va a comprar. Por lo tanto, nunca nos movemos en un mercado perfecto. Y el precio, señores, vuelve a ser una señal. Si me vende el auto y con esa plata compra un auto de la misma categoría, incluso de la misma marca, me está diciendo en el precio que el auto es malo. Si no, ¿para qué lo va a cambiar por uno igual? Si va a cambiar por algo mejor, quizás me está diciendo me fue mejor en la vida y voy progresando, o al revés. El precio como señal. Santi, para cerrar este editorial, déjeme jugar con ustedes con 3 frases que me parecen muy relevantes para tener en cuenta. Vamos a la primera, que me llamó a la hora de visitar o ver los negocios. El fundador de la mostaza, Colemans, decía que su fortuna se basaba en la mostaza que la gente dejaba en el plato y esto era replicable en muchos negocios. El desperdicio, vivía mucho más del desperdicio, de que la gente dice, porque compra todo el paquete, etcétera, pero no usa todo, y que el verdadero negocio era que quede mucho. No tiene mucho que ver con señales, pero me encantaba la frase para pensar. Cuando uno planea un negocio, también pensar en aprovechar todo completo. Te dejo la segunda frase, Déjame Santi. la segunda frase que te la traje acá. Si a los 5 minutos de estar sentado en una mesa de negocios todavía no te diste cuenta de quién se lleva la peor parte,
entonces el que se lleva la peor parte sos vos. Y eso es una gran verdad. Esto es una señal clara. Así que quería traer esta frase para Está buenísima. Sin duda, cuando te dan la mano y está muy de acuerdo el otro que te dio la mano, fíjate si hiciste bien las cosas. A nosotros nos pasa muy seguido. Y para terminar, ir a la apertura del programa, les quiero mostrar la última frase, que uno debe tomar decisiones, no debe tomar decisiones, perdón, donde tiene un problema emocional. Chicos, el dinero es solo una herramienta. No se enamoren del negocio. No se enamoren tanto de una empresa. El dinero es una herramienta. Es como que usted me dice, es lo que dice la frase, que el carpintero se enamora del martillo. No, es una herramienta. Si todas sus decisiones la toma por dinero, y si usted le va a prestar plata, lo vamos a hablar con Inés, si usted le va a prestar plata y depende muchísimo del dinero, es que no tiene un gran negocio. Pero lo vamos a ver, si te parece. ¿Vendemos el programa de hoy? Vendemos el programa. Primero, ¿por qué se tiene que quedar usted de ese lado? El amigo Sergio Berenstein. Vamos a hablar de política. Fin de semana de elecciones. Y es, sobre todo, lo voy a presentar, brillante, pero un gran tipo, y eso merece estar en el Gran Inversor. Bueno, yo del lado de los emprendedores te traje a los chicos de Piso Tapitas. Piso Tapitas. Piso Tapitas es un proyecto 100%, con materiales 100% reciclables. Así que ellos nos van a estar contando de qué se trata. Es muy interesante, así que quédense ahí. Muy bien, y por último nos acompaña ya por segunda vez, lo queríamos traer de nuevo, a Diego Paxalidis. Nos va a enseñar a pensar en materia de negocios, en materia de innovación y en materia de crecimientos. Ahora lo que viene es que yo tengo que mandar la apertura. Pero como nunca llego a agradecer, voy a traicionar a mi equipo y antes que nada solo quiero agradecer al equipo Bulat. Nosotros a veces nos toca remar, no somos profesionales de esto y nos ayudan un montón. Karina Honorato, sobre todo la capitana del equipo, Mariana Saudurian, Martín Vulcano, sin duda. Y también quiero sumar a Gerardo González, que nos ayuda muchísimo, y a Pablo Míguez, que nos ayuda en la venta. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por ayudarnos. Ahora sí, apertura del programa. Ahora sí, antes de seguir con el programa, les queremos dejar las redes a donde ustedes pueden mandar sus consultas. En Facebook, El Inversor Oficial, en Twitter, @equipobulat con el hashtag de El Inversor y en YouTube, El Inversor Oficial también. Claudio, te dejo ahora sí con Sergio para que sigas la entrevista. Sergio, muy bienvenido. Un placer, Claudio, ¿qué tal? Muchas gracias. Un sábado al mediodía, te hemos molestado. Un placer. Pero la política se impone. Perdón que voy a hacer una pregunta medio larga. Y es un cuento que una vez me contaron, y esto quiero reflexionar contigo. Decían que hay un príncipe de Tailandia que cuando se enojaba con un súbdito, lo que le regalaba era un elefante blanco. Él lo tomaba como un, wow, cómo me quiere el rey, y era el más importante del pueblo. Lo que no se daba cuenta, que ese elefante blanco lo iba a hundir, porque mantenerlo necesitaba una comida especial, la gente venía a verlo, con lo cual necesitaba recibir a la gente, y se terminaba fundiendo por culpa de ese elefante blanco. Y era la manera de castigarlo en vez de premiarlo. Ya sabes a dónde voy con la pregunta, es muy clara, pero da la sensación de que estamos en una situación de bienestar económico, no tan crisis, pero en el fondo no estamos generando elefantes blancos para el que viene, ni importa quién sea. Está la duda, Claudio, y eso vos lo palpás en el mercado todo el día, si vamos a tener algún episodio, algún cimbronazo, algún miedito antes de la elección. El viernes, por una pequeña corrección del tipo de cambio paralelo, el gobierno sobrereaccionó histéricamente, una conferencia de prensa del ministro que queda interrumpida, sacan a la policía a la calle, de 12.60 a 13, o sea, nada, un movimiento casi marginal, ¿verdad? Y esto lo que pone de manifiesto que el gobierno está temeroso de que haya efectivamente algún cimbronazo en el mercado cambiario. ¿Qué pasa, Claudio, si en el contexto de estos estímulos fiscales, monetarios que estamos viendo, más las paritarias, más el aguinaldo, más la asignación familiar, etcétera, de pronto hay también algún shock chiquitito inflacionario? No estoy diciendo nada traumático, no estoy diciendo 89, la hiper, nada del otro mundo. Simplemente que esta calma chicha que tenemos hasta hoy, de pronto se rompa. Yo tengo la impresión de que eso puede alterar también un poco el ritmo de las elecciones y podemos llegar al 10 de diciembre menos calvos, ¿no? Pero vos tenés un punto que es central y es que se han venido acumulando una cantidad de distorsiones en un mundo lleno de problemas.
Es decir, no se cayó el mundo, pero ya el viento de cola desapareció. Y también es cierto que tu amiga Yellen, la que acabas de mencionar, en algún momento va a empezar a subir la tasa de interés. Y eso va a cambiar, obviamente, para todo el mundo las señales. Y a partir de ese momento, los grados de libertad del próximo gobierno van a ser otros. Y ahí sí yo veo que hay, digamos, un poquitito, si querés, de, no sé si de optimismo, si de que los candidatos no quieren decir la verdad, están pateando un poquitito los temas más complejos y es natural, pues están tratando de conseguir los votos. Te interrumpo ahí y necesito repreguntar, ya te doy, Santi, pero el punto es, el programa de hoy es señales. Sí. Y vos mencionabas una señal. Es como que yo te invito al programa, gracias por venir, y después cierro la puerta con llave y vos ves que cierro la puerta con llave. Eso es una señal. Sí. Yo siempre uso el ejemplo de que Argentina parece que es un auto que camina, pero te das cuenta que lo empujan 4 tipos de atrás. Claro. Porque si tengo que subsidiar tasas, tengo que poner un cepo a las importaciones, un cepo al tipo de cambio, tengo que reaccionar como reaccionan cada vez que o mentir la pobreza o la inflación o lo que fuera, significa que no está bien la cosa, necesito empujarla. Tal cual. Si deja de empujar, ¿qué pasa? Y la pregunta es, ¿el mercado toma esa señal de que avanzamos pero lleno de restricciones? Yo creo que sí, yo creo que el mercado lo toma y por eso no tenés mucha inversión. Tenés gente que aprovecha alguna oportunidad, pero la verdad que la gente está mirando el país a partir de diciembre. Y no hay nadie tomando grandes decisiones, excepto defensivas. Se mueve un poquitito el mercado, por ejemplo, inmobiliario ahora, porque la gente ya ve que los precios pueden subir, descontando que hay una demanda y una entrada de dólares importante a partir del 11 de diciembre. Todo eso te das cuenta que hay, digamos, gente que está pensando hacia adelante, no con optimismo, sino con cautela, pero también esperando que esta situación donde la mejor noticia es que no hay noticia, Claro. no es eterna, obviamente. Los inversores un poquito más sofisticados comprenden que se está agotando un ciclo, hablando de eso, ¿no? Sergio, en economía hay algo que se llama la profecía autocumplida, que tiene que ver, por ejemplo, se puede asociar a lo que es el tipo de cambio. Claro. Muchas veces en los medios se dice que va a haber una devaluación, y eso se vuelve a decir, y la gente entonces hace directamente un ataque al dólar para mantener su plata, digamos, y que le rinda un interés cuando devalúen efectivamente. Exacto. Eso hace que las reservas caigan, porque la gente las ataca constantemente, y la devaluación efectivamente se haga, pero por una cuestión de lo que se dijo. En cuanto a las encuestas, ¿esto es influyente? ¿Esto pasa? Digamos. Muy bueno. Te bueno. mató. No tuvo piedad en la ¿Sabes que pregunta. no sabía por dónde venía, ¿no? Y vino el ataque. Sentí como un golpe bajo. Estuvo muy bueno. No es lo mismo. A ver, las encuestas, pensalo como una especie de análisis de sangre que te da una idea de cómo está el enfermo o la persona hace una semana hasta que está el resultado listo. Sí. Es una foto, es un momento. Por supuesto que hay luego una utilización en una campaña de comunicación o en un contexto de campaña electoral de esa encuesta para influir probablemente, no tanto en el electorado, sino sobre todo en el donante o en la gente que estés trabajando con un candidato para que no se vaya, ¿no? O no te deje poner la plata para financiar la campaña. Nadie probó nunca que el resultado de una encuesta publicada en un medio influya en los electores, jamás. Claro. Okay. Muchos creen que sí, que la gente vota ganador, pero la verdad que la gente vota por un montón de Por cosas. eso, eso iba la pregunta. No por las encuestas. No por las encuestas. Ahora, hay gente que no se le fue a Massa precisamente porque, según decían las encuestas, no es causa o finalmente motivo o lo que fuera. Yo creo que la verdad que el principio, si querés, de debilitamiento de la candidatura de Massa fue previo a su pérdida de capacidad relativa de competir con Macri y con Scioli. Empezó a darse en enero, febrero de este año, cuando él no estaba todavía por ahí tan debilitado como está hoy. Hay una cuestión, si querés, de causa-efecto, que por ahí es demasiado temprano para entender por dónde vino, pero yo diría fue mucho más importante, para dar un caso muy concreto de algo que pasó hace poquito, que la convención en Gualeguaychú del radicalismo apoyara una coalición con Macri. Eso fue mucho más determinante para dar una señal al resto de los actores de la fortaleza que iba a tener Massa en el interior, que una encuesta que le ha dado 5 puntos más abajo que los otros candidatos. La verdad que se dio un proceso de una forma bastante inesperada, porque el contexto en general de esta calma, de esta cierta satisfacción de un porcentaje importante del electorado respecto del statu quo, era impredecible hace un año. El Massa del momento de cimbronazo, post-devaluación de enero,
con caída de 5 o 6% al salario real, era un Massa que dominaba las encuestas. Claro. Sí. Ayer creo que te escuchaba con Fantino y estaba muy bien planteado también por ambos, que finalmente como no tiene gestión, tiene que pagar el doble de plata que otro para salir en las cámaras, Sí, claro. al no tener gestión. O no salís. O no salís. Claro, porque acuérdense ustedes que están reguladas las campañas. Los candidatos no pueden hacer campañas cuando quieren. Por eso escriben libros, entre comillas escriben, ¿no? Porque tienen que tener una excusa para que te inviten a hablar en algún lado, o para salir en la tele, etc. O se ponen de novia con... O... Eso no sé si da buen resultado. Es verdad, es verdad. En doble sentido, Es verdad, en doble sentido, de toda la cuenta que pagar después. Pero el punto central ahí es que los que están gestionando tienen una visibilidad enorme que genera una situación de no competitividad o, digamos, o por lo menos es cuestionable si un senador, un diputado o alguien que quiera competir, cómo hace con una pauta publicitaria que es para, obviamente, informar acto de gobierno, pero siempre hay un margen de maniobra para publicitar al candidato. Claro. Déjanos meternos un poquito ambos en tu entendimiento de cómo reacciona la sociedad, porque finalmente va a ganar el que interpreta lo que la sociedad quiera y desde ese punto de vista es tratar de qué está pensando. Muchos indicadores económicos se calmaron, no es que estamos bien, pero se calmaron, no fue tan grave como muchos decían, hubo estabilidad y demás. ¿Cuánto de esto es porque finalmente hay una expectativa de cambio y la gente decidió, no es que le está poniendo plata al que está ahora, le está poniendo plata porque entiende que cualquiera que venga, no importa quién fuera, va a tener que cambiar algunas variables? Un compañero mío de la ITER, a quien admira, Pablo Garchunov, Sí, gran hincha de Racing, dijo una vez, el que se viene financia al que se va, de este modo, por las expectativas de cambio. Claro. Y es muy lindo digamos, la idea porque te das cuenta que la gente justamente dice, esto quedan 4 o 5 meses, ya está, y lo que están mirando es efectivamente la próxima administración, y ve a los candidatos y ve a los economistas, algunos medios escondidos, otros no tanto, ¿no? Que los rodean y dice, esta gente va a hacer algo distinto. Y es por eso, como vos sugerís, que estas expectativas anclan la sensación de que esto va a cambiar. Esto es muy, muy importante. En Venezuela, por ejemplo, esto no pasaba. Por eso que la gente que compara Argentina y Venezuela se está equivocando. Y los que tenemos algún contacto con la inversión extranjera lo saben mejor que nadie. Claro. Mucho más tal vez que algunos claro. De los que están acá y están un poquito asustados porque creen que la continuidad del Frente para la Victoria implica también continuidad de la política. Yo tengo la sensación que aún quedando Kicillof como ministro, cambia la política económica a partir del 11 de diciembre. Claro, no le va a quedar otro. Yo tengo una pregunta, bueno, respecto a lo que vimos hace pocas semanas, lo que tiene que ver con las cuestionables pericias de lo que fue el caso de Nisman, por ejemplo, y el escándalo de la FIFA también. Digo, ¿es un acostumbramiento a estos hechos de corrupción, si querés? ¿Hay un acostumbramiento de la sociedad a eso o no? ¿O vos crees que no hay tolerancia? Ahí tenemos un problema y es que cuando hablas de sociedad supones que estamos ante una especie de todo homogéneo y la verdad que analíticamente tenés que hablar de sociedad porque tenés que hablar de mercado, pero como todos sabemos después la micro te explica mucho más que estas definiciones tan generales, ¿no? Y hay un segmento de la sociedad que está muy, si querés, abatida o escéptica respecto a la posibilidad de que esto mejore o que estos casos tan complicados tengan finalmente que se aclaren o que se haga justicia mucho más, ¿no? Pero obviamente también pasan cosas que no pasaron nunca. Lo de la FIFA es un hecho obviamente muy, muy conmocionante, ¿no? No era, todos sabíamos que había algo, nunca pensamos que se iba a descubrir de esta forma, ¿no? Lo de Nisman, si querés, me preocupa más porque aparece como algo más sistemático. Es bastante común que la justicia argentina llegue tarde o no llegue o queden como estas especies de sensación de que nunca vas a saber la verdad. Y me preocupa porque fíjate que el caso Nisman es lo que es por el atentado a la AMIA. Y el atentado a AMIA lo que te puso en manifiesto es que Argentina, por ejemplo, no tenía capacidad para evitar un atentado terrorista luego de el atentado a la embajada. Claro. Entonces pasan cosas y te das cuenta que no hay aprendizajes, ¿no? Ni para evitarlo, ni para detectar lo que pasó, o sea, cómo pasó. Y eso es lo más grave. No tenés aprendizaje, o sea, la sociedad va experimentando cosas y en vez de decir, bueno, mira, aquí tenemos un problema, arreglémoslo, se van repitiendo situaciones que te ponen de manifiesto que la verdad que pasa el tiempo y estamos igual o un poquito peor, ¿no? Sergio, nos vamos a meter en tu vida como inversor y demás, pero antes necesito preguntarte algo en lo que te escuchaba. Sin duda, vos decías en algún punto que de acá a octubre, como los políticos necesitan votos, le van a hablar a la gente lo menos posible, sin meterse en temas complicados, para no generar ruido en la sociedad. Pero de octubre a diciembre vamos a saber el ganador y quién va a tener que gobernar en diciembre. Yo supongo que ahí se va a discutir la herencia y es muy importante demostrar
Ahí, si un gerente nuevo asume una compañía, quiere sacar todo lo malo arriba para que después no sea culpa de él. Totalmente. ¿Va a ser traumática la discusión octubre-diciembre de la herencia o no? Claro, ten en cuenta que por ahí la verdad que hay segunda vuelta y se resuelve en noviembre. Esto no en octubre. Ah, sí, ahí tenés razón. Si hay segunda vuelta, 22 de noviembre, asumís el 10 de diciembre, no tenés tiempo. Claro. A los que van ni para ir a la peluquería, ¿no? No es mi caso, pero, no, pero es importante esto porque las transiciones te sirven muchas veces para eso, ¿no? Tenés 2, 3, 4 meses, te enterás los verdaderos números, adecuás los planes previos a las nuevas circunstancias. Acá no vamos a tener transición, si tenemos segunda vuelta, ¿no? Yo creo que tenés una ventana de oportunidad los primeros 100 días de gobierno. Hacé todo lo que tenés que hacer en ese periodo, sobre todo si son cosas que tienen costos, ¿no? Claro. Cuanto antes mejor, no sirve de nada esta discusión actual entre gradualismo y shock, porque en definitiva hay cosas que tenés que hacer gradualmente y otras que tenés que hacer shock. O sea, me parece que es una simplificación un poquitito casi absurda. Daniel Artán escribió algo al respecto, fue extraordinario, pero yo creo que pone blanco sobre negro algo que es obvio. Algunas cosas las haces bien, otras reguladas, otras mal, tenés que corregirlas. Son necesariamente graduales porque son correcciones muy profundas. Y otras depende de cómo te reacciona en la sociedad. Yo creo que es menos importante. Mira, ¿quién es el ministro? Que cómo reacciona la sociedad, por ejemplo, ante un cambio importante de tarifas. Claro. Porque aún nosotros que decimos, mira, no me puede estar cobrando una pizza por luz, en la factura de luz por mes, porque es ridículo, es muy barato, cuando te cobren 5 u 8 o 10 pizzas, lo vas a sentir. Sí, sí. Vas a que más justo, pero bueno, obviamente, digamos, va a ser un cimbronazo, ¿no? ¿Cómo reacciona la sociedad frente a eso? La verdad que no sé, estamos pagando nafta cara y luz regalada. Subió encima, pero ya es cara para lo que es América Latina. Comparada con el... Sí, igual en eso yo tengo una teoría que es que una mala noticia es una mala noticia mientras la estás esperando. Cuando te la dieron, la mala noticia, ya está, ya la estabas esperando. Entonces hay un proceso que se habla tanto, el tipo de cambio y demás. La gente compra dólar turista a 11.35, o sea, ya está asumido y ningún comerciante, ningún industrial vende un producto por debajo del valor de reposición. Entonces, para calcular el valor de reposición, ya toma Convengamos un que dólar. no conocemos a nadie, nosotros no lo hacemos, pero hay mucha gente que compra también a 13, ¿no? También. O sea, que es cierto que convalías el precio. Y respecto a eso de quién compra a 13 y quién no, tu vida como inversor, ¿alguna inversión así que hayas hecho? ¿Tu primera inversión, un emprendimiento que hayas tenido? Yo soy muy conservador y poco sofisticado. No, como con todo argentino, uno intentó invertir en ladrillos y gracias a Claudio un poquito me metí en la bolsa, me convenció que estaba barata. ¿Salió bien eso? Vamos a llamar la Claudio. No, todavía me está insultando, pero bueno. No. Fue bien, Por eso casi no viene. Pero la verdad que como estoy en el gremio de servicios, tengo que ser muy conservador, porque claro, es mi trabajo, pues dependo de mi trabajo, con lo cual no puedo arriesgar mucho. Eso me lo enseñó Carlos Melconian y le hice caso a partir de ese momento, así que yo prefiero renta fija. Perfecto. Sergio, un gustazo tenerte acá. Un placer. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Nosotros nos vamos a un corte. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Es bueno tenerte. Descubrí los mejores productos y lo último en tecnología. Descubrí una All-in-One Lenovo con RAM de 4 GB en 12 cuotas sin interés de 766 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca.
un banco que hace más accesible eso que querés. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. 1, 2, 3, it's time to get started. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior, se codean con artistas, se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Triunfo Seguros, con vos en todo el país. Con más de 47 años de trayectoria, el respaldo y la confianza de siempre. Triunfo Seguros. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Peugeot 308, vehículo oficial de la selección argentina de tenis. Ahora sí, empezamos este segundo bloque de El Inversor. Les dejo las redes nuevamente para que ustedes puedan comunicarse. En Facebook, El Inversor Oficial. En Twitter, @EquipoBulat con el hashtag de El Inversor. Y en YouTube, El Inversor Oficial también. Ahora sí, Claudio, te dejo con Inés para que sigan este programa. Gracias, Santi. Inés Nevares, ya estás presentada entonces. Señales, el tema de hoy. Señales. Señales para ver si un emprendimiento es bueno. Muy buenos días. Señales, ¿qué tema? Bueno, vamos a ver las señales que nos dicen que un emprendimiento tiene potencial, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué hay más importante? Antes de empezar con el cuadrito, que ya me lo lanzaron, pero vamos a hablar un poquito de por qué las señales. Usted que me está mirando, que ya empezó el emprendimiento, que tiene 6 meses, 1 año y está alargando al mercado, necesita estar muy atento y leer qué señales hay a su alrededor para que identifique si este negocio tiene potencial, es decir, si va para un crecimiento, porque en algún momento va a necesitar financiamiento. Todo emprendimiento requiere financiamiento. Caso contrario, más aún, si tiene potencial, necesita capital de trabajo para darle batería. ¿Cuáles son las señales que identifican si tiene potencial el negocio? Y esas señales le van a dar la oportunidad del financiamiento, que principalmente tiene 2 caminos, o inversores o un financiamiento directo. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de inversores tengo un riesgo compartido y un porcentaje de la sociedad que estoy cediendo. Y en el caso de financiamiento directo, el 100% es mi responsabilidad. No puedo con mi genio y te interrumpo un segundo nada más. Del otro lado del mostrador, el inversor no es que es gratis la plata, paga un dividendo, paga con la renta. El financiamiento paga una tasa de interés y también es una señal de seguridad en el trabajo. Y los dos van a leer señales. Tal es cual. decir, hay señales que el negocio, el día a día, porque la semana anterior nosotros hablamos del asunto de la historia del negocio que define la proyección al futuro. Hoy avanzamos un poquito más, vamos a ver en la actualidad, no la historia. Hoy, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis señales? Pasamos al siguiente cuadro y vamos a identificar las señales que dicen que un emprendimiento es un buen negocio y que definen esa posibilidad de financiamiento. Dentro de los 2 universos de financiamiento, obvio que hay, bueno, pueden haber también una articulación entre inversores y financiamiento directo. Lo importante es que usted pueda decidir cómo se financia y cuáles son esas señales.
inequívocas. La proyección de rentabilidad. Cuando un emprendedor tiene una proyección de rentabilidad, y esto no quiere decir que solo conoce cuánto vende y cuánto le cuesta, no, cuánto es su activo, cuánto invirtió, cuál es la rentabilidad de cada peso que coloca en el negocio a futuro, esa proyección de rentabilidad. El producto en el mercado es una muy buena señal. Un emprendimiento que empieza necesariamente tiene que enviar producto al mercado, porque cuando el mercado lo acepta, es una señal. El producto, más aún si va creciendo y va creciendo, es una señal para quienes van a financiar. Clientes. Un punto importantísimo, clientes, grandes clientes. No hay que tenerle miedo a buscar las más grandes empresas para que sean mis clientes, porque es una excelente señal. Cuando yo a diario veo en emprendimientos que recién empiezan grandes clientes, un cliente grande, una empresa grande, es muy selectiva en los productos y servicios que acepta. Sí, ha tomado ese producto, es que el producto es calificado y el emprendedor también está calificado. Así que esta es una señal muy importante. Una señal y un aprendizaje también por lo que decíamos al principio. Posición dominante a la hora de negociar la gran empresa sobre uno, así que hay que estar bien seguro de lo que uno hace, ¿no? Varios clientes, pero hay que lanzarse, no hay que tenerle miedo a los grandes clientes. Opciones de compra futura con clientes grandes, que lo vemos, a diario veo emprendedores que me presentan opciones de clientes grandes que le piden a 6 meses, a 1 año, que están dispuestos a firmar una opción de compra. Cuando yo veo un negocio que empieza con una opción de compra, es un negocio que tiene potencial. Está muy bien. Es un punto muy importante. Acuerdos con distribuidores. Sí, los acuerdos con distribuidores. Este es un punto también muy importante y tiene que ver con el conocimiento del emprendedor de su mercado. No necesariamente tenemos que pensar en el consumo masivo, es decir, si mi producto lo va a consumir, los clientes son las personas que se encuentran desperdigadas por diferentes lugares, es muy difícil que yo pueda colocar. Pero si yo hago acuerdos con distribuidores, todo producto o servicio tiene distribuidores. Y cuando yo veo un proyecto, un emprendimiento cuyo emprendedor tiene acuerdos, conoce su mercado, sabe cómo llegar, sabe cómo enraizar y cómo colocar ese proyecto, ese emprendimiento, ese producto. Y por último, emprendedor es irreemplazable. Sí, y aquí puede haber hasta discusión. Sí, yo te lo discuto eso. Si me discutas, no me vas a discutir en esto. A ver. ¿A qué me refiero que el emprendedor es irreemplazable? Me refiero al producto. Cuando un emprendedor me presenta un proyecto, un emprendimiento que tiene estas características y me demuestra que conoce muy bien su mercado, muy bien su sector y sabe cómo sacar adelante ese emprendimiento, me hace sentir que ese proyecto difícilmente es copiado fácilmente por otra empresa. Es decir, yo a él lo necesito, quiero invertir con él porque él tiene una visión que voy a necesitar para continuar. Brillante, es tu punto de vista. Lo vamos a discutir el próximo sábado, porque cuando un emprendimiento depende muchísimo del emprendedor, demasiado del emprendedor, no sé si tengo negocio, tengo un tipo muy apto, pero si el tipo se va... Pero no dependiendo directamente, eso lo podemos discutir. En un momento inicial necesito ese emprendedor. Cuando estoy hablando de emprendimientos de 6 meses, 1 año, pero lo vamos a discutir porque tenemos largo para hablar acá. Inés, quedaba una placa. Una placa más, la última. Como siempre, no olviden, es importante financiarse y cuando yo tengo un negocio con potencial, elijo mi financiamiento, o inversores o financiamiento directo. Es lo que yo determino, lo que yo deseo, no necesariamente uno es mejor que otro, pero sí que ustedes tengan la oportunidad de decidir con la información correcta. Si yo lanzo buenas señales al mercado, yo decido. Inés, muchísimas gracias por tu consejo. Nos reencontramos contigo el próximo sábado. Acompáñame, la cámara también, por favor me acompaña. Vamos a hablar con Diego Paxalidis, ya amigo de la casa, segunda vez. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Placer saludarte. Igualmente. A ver, tengo varios temas para hablar contigo. Te fui a escuchar el otro día, lo recomiendo. Cuando vea una charla de él, vaya y métase porque es muy interesante. Pero para no alejarme del hilo conductor del programa, señales de esto se trata. Vos te dedicas mucho a la innovación desde algún punto de vista y cómo sacar de alguien creativo. ¿Hay señales que uno puede ver? ¿Soñé con algo o algo? ¿Hay alguna magia que puedas ver en eso? Mira, en principio las señales están, siempre hay señales. Tenemos que diferenciar primero lo que es un dato de información
el dato se convierte en información cuando le encontrás algún sentido, alguna utilidad. Si yo te digo en este momento está lloviendo, tal vez para vos sea un dato, porque no te define en nada lo que vas a hacer, mientras que una persona que trabaja a la intemperie o lo que fuere es información, porque ya implica que... ¿Cómo va vestido? Cómo va vestido, qué trabajo, qué herramientas o qué recaudos tiene que tomar. Las señales están ahí. Cuando uno presta atención y sabe qué es lo que está buscando, es fácil encontrar la información. Ahora, ocurre algo que es algo que, por el contrario, nos juega en contra, que son nuestros paradigmas. Tendemos, aquellos que estamos en el mismo rubro, los emprendedores que trabajan con la misma especialidad o en el mismo sector o lo que fuere, tienden a ver y analizar las mismas señales. ¿Sí? Entonces, de repente, una cafetería, un bar o lo que fuere, mira o evalúa determinados datos, determinada información que también es evaluada por su competidor. Entonces, ¿qué hacemos desde la innovación para ser diferentes? Existen herramientas que nos permiten pensar diferente, ¿sí? Por ejemplo, entender, ahí estaba escuchando con atención los comentarios de Inés, normalmente los inversores o los emprendedores prestan mucha atención a sus clientes, a las características de su producto, quiénes son sus clientes, tratan de fidelizarlos, retenerlos, conseguir más de esos clientes. Pero muchas veces desatendemos el aprendizaje, la información y las señales que nos dan los no clientes. Y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, de repente ahora está viendo mucha gente el programa. Y esos son nuestros televidentes. Creo que sí, porque me dijeron que tenías un pantalón muy bonito, entonces... Ok, vamos a hablar en otro momento de eso. Hay mucha gente que está mirando, ¿sí? Entonces, nosotros como propuesta de contenidos vamos a ofrecerle todo lo que esa gente necesita, vamos a tratar de darle solución, respuesta, etc. Ahora, hay muchos otros que no nos están mirando. Al igual que en el emprendedor tiene muchos clientes y hay muchos no clientes. De hecho, son más los no clientes que tenemos que los sí clientes. ¿Se comprende? A ver, déjame repreguntarte ahí. Dale. Interesantísimo el desafío y usemos esto de ejemplo. ¿Cuánto me tengo que atar para ocuparme de los clientes que sí me depositaron su confianza, casi como un político? ¿Y cuánto tengo que cambiar para ir a buscar al no cliente que tengo? ¿Quién es el que debe manejar mi agenda? Mira, a ver, lo más difícil que uno tiene en los negocios, y esto es sabido, es conseguir un cliente. Es más difícil conseguir un cliente. Entonces, cuando lo tenemos, la idea es retenerlo, ¿sí? Y esa es una estrategia. ¿Qué puedo hacer para retener ese cliente, para fidelizarlo, para que me compre más, para que me recomiende, etcétera? Pero eso habla de un perfil, de gente que ya me conoce, ya me eligió. Una persona para que se transforme en cliente tiene que pasar determinadas etapas. Te tiene que conocer, le tiene que gustar, habrá hecho un proceso de comparación de tu producto, tus servicios respecto a otros, ya te eligió. Entonces, en principio, ¿sí? La idea es retener ese cliente. ¿Y no es malo depender tanto de un cliente? Por eso, ahora viene la otra parte. O sea, eso es bueno, ¿sí? Lo que sucede que también depender de un cliente tiene sus riesgos. Cuando ese perfil de cliente, porque estamos hablando de un segmento con determinada particularidad, cambia de gustos, prueba otra cosa, se puede retirar. O cambiaron al gerente que me contrataba, pusieron a otro que se lleva mejor con otro, o tiene un primo que hace lo mismo. Exactamente, exactamente. Por eso lo importante, perdóname, te ibas a decir. No. Lo importante en el crecimiento, cuando uno quiere desarrollar innovación, la idea es pensar el por qué no. El por qué no te da mucha más información que el por qué sí. El por qué sí lo conoces. No solo vos, sino tu competencia. Saben por qué te eligen a vos, saben por qué lo eligen a ellos. Ahora, el no cliente, que es mucho mayor, nos tenemos que preguntar ¿por qué no nos elige? Porque no es lo mismo que no nos elige porque no nos conoce, porque nos conoce y no le gusta lo que ofrecemos, porque nos conoce y parece que el producto es caro, ¿sí? Entonces, pensar en el no cliente nos permite, y esto facilita mucho el proceso creativo, porque libera el cerebro de la presión de los paradigmas, que es la forma en la que nosotros interpretamos la realidad y damos soluciones a la vida cotidiana, y nos permite obtener información a partir de datos que estaban descuidados. Siempre nos enfocamos en el sí, pensemos también en el no. A ver, te escuchaba una vez, y eso quería hacerte la introducción, que para crecer, dar un salto, empezar por lo negativo, que la gente está predispuesta a escuchar más lo negativo que lo positivo, es qué no sé hacer, y anotás todo lo que no sé hacer, y es más fácil crecer con nuestra fortaleza. Exactamente, bueno, es un ejercicio, la verdad que bastante simple y lo puede hacer cualquiera, que es, por ejemplo, podemos decir, queremos hacer un buen programa de televisión. Ya que es un emprendimiento, podemos tomarlo como que es un caso real. Siempre nosotros nos preocupamos, a partir de nuestro paradigma, pensar qué es lo que necesita el cliente, nos enfocamos en nuestro cliente, lo escuchamos y le damos respuesta. Ahora, eso está dentro de lo que son paradigmas y queremos crecer y queremos que más clientes o televidentes, en este caso, nos sigan. Entonces, una forma de hacerlo es preguntarnos, ¿qué es un mal programa de televisión? En este caso, asociado a emprendedores. ¿Qué ocurre?
Cuando nosotros preguntamos qué es un mal programa, qué es un mal bar, qué es un mal consultor, docente, un mal médico, nuestro cerebro empieza a disparar más información, más datos, que si preguntamos por el por qué sí. Porque si le preguntamos a alguien qué es un buen docente, nos va a decir una persona didáctica, amena, divertida, que enseña, tiene conocimiento y ya está. Es un pequeño listado y es el mismo listado que cualquier persona nos va a dar. Cuando preguntamos qué es un mal docente, por ejemplo, van a empezar a surgir información o datos en primera instancia muy diferentes y en mayor cantidad. Llega tarde, trata mal. Exactamente, llega tarde, trata mal, no da la información, se olvida las cosas que tiene que decir, no da el material, no respeta a los alumnos, no los hace participar. Damos un montón de información. Entonces, el cerebro, cuando lo ponemos del lado malo, es mucho más vivo. De hecho, cuando, ustedes lo sabrán, los hackers o la gente que trabaja en temas de seguridad, lo que hacen es ponerse del lado del malo para identificar en tu casa cuáles son los elementos o los puntos más vulnerables. Porque a nuestro cerebro le gusta ser malo, le gusta criticar, le es más fácil. Entonces, aprovechemos esa capacidad que tenemos innata, si querés, de ser críticos, hagamos un gran listado de todo lo malo y después, ¿qué tenemos que hacer? Invertirlo. Si sabemos todo lo malo, lo que la gente no quiere, no valora, esos atributos perdidos desde el punto de vista de los paradigmas, que los podemos recuperar pensando en el por qué no, podemos crear propuestas de valor muy, muy diferentes. Llega temprano, hace participar, empezás a actuar por lo bueno. Y empezás a tirar ideas. Ok, ¿qué ideas puedo tener para hacer participar a la gente? Diego, otra de las consultas muy comunes en los emprendedores es ¿cuándo cambiar? Equipo que gana no se cambia y de repente me está yendo bien en algo, hago rutina y cuando hago rutina empiezo a correr los riesgos que nazca otro más creativo, etcétera, y me robe clientes. ¿Cuándo es una señal de cambio? Mira, a ver, hay una frase de Einstein que dice: locura es hacer más de lo mismo y esperar resultados diferentes. Y eso es una frase que de alguna forma nos invita al cambio. Ahora, ¿cómo le pasamos esa frase a alguien que le está yendo bien? Eso. ¿Está bien? Entonces, cuando uno te va bien, toma esa frase y dice: no, a ver, para mí no es locura, es sostenibilidad. Claro. Aparte te va a decir, ¿qué me aconsejas vos si a mí me está yendo genial? Por supuesto. A ver, más en el mundo de hoy, todo cambia y a una velocidad mucho más rápida que lo que era en el tiempo atrás. O sea, si vos pensás hoy, y hablando de 10 años nada más, la información que tenés en Internet, ¿sí? La accesibilidad que vos tenés fácil para todas las personas. Hoy, incluso en el campo médico, y me estoy yendo a un extremo para explicarte, el campo médico, que es bastante tradicionalista, ya está prestando mucha atención al poder y la influencia de las redes sociales. Hoy existen sitios en Facebook que hablan de determinada enfermedad y la misma gente que tiene esa enfermedad, o sea, esto, por supuesto, consulten a su médico, tomen todos los recaudos porque no es algo serio, sino son los mismos pacientes que están asesorando, pero ocurre que la gente, en base en lo que se refiere a búsqueda de información, recurre primero a Internet. Entonces, Internet está cambiando la forma de hacer los negocios. ¿Qué ocurre con eso? Cambia la forma en la que piensa en el negocio nuestro cliente y cambia la forma en la que piensa en el negocio nuestro competidor. Entonces, nosotros hoy nos está yendo bien, hoy. En base a este contexto, con este negocio, en esta condición, con este gusto del cliente, con los proveedores que hoy tenemos. Pero mañana una de esas variables puede cambiar y puede hacer que el negocio se dé contra la pared. Entonces lo importante es, cuando la cosa está bien, seguir adelante, pero pensar qué es lo que puede fallar. ¿De qué variable clave depende mi negocio? ¿Mi negocio depende de la paridad dólar-peso? Si es así, tenemos que ver qué ocurriría en el próximo gobierno si esa paridad se toca. ¿El secreto de mi negocio depende de los productos importados? Bueno, ¿qué ocurre si eso de repente por alguna situación cambia? Diego, ¿sí? Un honor escucharte. Un placer. La verdad, un placer tenerte aquí en El Inversor. Muchas gracias. Le vamos a prestar las cámaras, si te parece, a Santiago con su emprendimiento. Gracias, Claudio, por prestarme las cámaras. Y estamos acá con Francisco Rivero, que es arquitecto de Piso Tapitas, y nos va a estar contando de qué trata esto. Ellos son los ganadores del Premio Creativo 2014. Así que, bueno, Francisco, ¿qué estás? Contanos. Bueno, esto es Piso Tapitas, es un revestimiento para piso y pared, que en vez de estar hecho con cerámicos, está hecho con tapitas de plástico. Nosotros, somos una oficina de diseño y un poco en la búsqueda de innovaciones. Yo soy arquitecto, mi socia Cecilia Fortunato es comunicadora social. Está acá, ¿no? Está acá, sí. Bueno, un poco viendo qué se podía hacer desde la innovación, vimos que las tapitas todas tenían una misma medida, entonces pensamos cómo se lo podía ligar a un material de la construcción y ahí fue que creamos este revestimiento. Y crearon esto. ¿Y esto es tapitas y esto qué es cemento? Esto es cemento. Sí, Piso Tapitas es un revestimiento que se aplica como los revestimientos tradicionales, con adhesivo para cerámico, y se hace el llenado junta con cemento y arena. Sirve para piso y para pared, tanto como para interior como para exterior.
Espectacular. ¿Y qué productos tienen? O sea, hacen estos revestimientos, pero ¿tienen algún otro tipo de producto? Claro, piso tapitas se vende por Porque vi que estuvieron en Lollapalooza, por ejemplo, hicieron algo. Claro, sirve por un lado como revestimiento que se vende por metro cuadrado, también se vende como guarda, como motivo de detalle, y a la vez sirve para hacer cartelería. Ahí hay una imagen de Don Ramón, entonces utilizando las tapitas también como cuadros. Píxeles, vos podés configurar cualquier tipo de imágenes. Bien, y van haciendo cuadros. ¿Y esto a qué mercado se lo venden? Principalmente, o sea, nuestros clientes son, por un lado, el tema de las ecoambientaciones, o sea, ya sea arquitectos o gente que quiere ambientar su casa y buscar un producto súper innovador con muchos colores. Es un proyecto ecológico, además de todo, digo. Sí, las tapitas que son de polipropileno tardan cientos de años en biodegradarse, así que cada metro cuadrado de piso tapitas reutiliza 1024 tapitas, así que imagínate el impacto que tiene. Sí, completamente. Es infernal. Por otro lado, aparte de las ecoambientaciones, se lo vendemos a lo que son empresas o municipios que ellos buscan, por medio de utilizar nuestro producto, comunicar esos valores de marca que ellos logran. Claro, exactamente. ¿Y cuándo nace este producto? Nace en el 2008, yo estaba terminando la carrera de arquitectura y bueno, un poco en la búsqueda de cómo iba a ser proyectarme yo como arquitecto, bueno, empecé a pensar qué cosas se podrían ligar al tema de la sustentabilidad. Claro, siempre algo que fuera sustentable. Exactamente. Y nosotros con Ceci en el 2012 nos presentamos al sistema de Incuba de la Ciudad de Buenos Aires, ganamos el concurso y estuvimos 2 años en un sistema de startup como para pasar de una idea a tener un emprendimiento. A tener un emprendimiento. Exactamente. ¿Y cómo es ese proceso? Que a mucha gente le interesa. Digo, ¿cómo pasas de una idea a hacer realmente un proyecto que hoy se dedican a esto? Claro. O, no sé, vos tenés otros proyectos, pero digo, principalmente estás con esto. Exactamente. Y bueno, es cambiar totalmente el foco de la cabeza y decir, y darse cuenta que la idea pasa a ser solamente el 10% y el 90% es la parte de negocio. Entonces, por ejemplo, desde la estrategia de nuestra oficina, mi parte como creativo, o sea, pasó a ser un porcentaje reducido y Cecilia, como comunicadora social, o sea, tuvo que hacer todo un trabajo de entender cuál es el cliente objetivo y cómo venderlo. Claro, exactamente. Y te hago una pregunta, porque acá la cantidad de tapitas que vemos, que ya son muchas, ¿a ustedes les gusta tomar mucha gaseosa o de dónde las sacan todas estas tapitas? Bueno, el 100% de las tapitas que reutilizamos de Design No Trash son compradas a la Fundación Garrahan. La Fundación Garrahan vende las tapas a empresas recicladoras y con eso financia, digamos, toda la parte de las actividades de la fundación. Ah, cuando ellos cuando piden tapitas es... Ellos después las venden y las venden a empresas como Piso Tapitas. Ok, perfecto. Y bueno, ¿estuvieron en Lollapalooza? ¿Estuvieron en algún evento más de este estilo? Estuvimos en el Lollapalooza, hemos hecho instalaciones para... O sea, no quiero dar marcas, pero... No, para distintas marcas. Para distintas marcas haciendo instalaciones. Bueno, o sea, si entran a pisotapitas.com.ar pueden ver un poco toda la variedad de productos e instalaciones y a la vez desde nuestra tienda online comprar nuestros productos. Y ponerle que yo estoy en mi casa y quiero hacerme exterior de tapitas. ¿Me puedo contactar con ustedes y eso es viable? Sí, o sea, nosotros vendemos el producto, también se vende el servicio de colocación, así que nos contactan por nuestra tienda online y ahí pueden... Ahí directamente en la página. Sí, o sea, Piso Tapitas no es como un revestimiento convencional, sino que son todas piezas limitadas, es para un público muy exclusivo, así que todos los pedidos son por encargo. Bien. ¿Y dónde vieron la necesidad en el mercado ustedes para decir, bueno, vamos con este emprendimiento de tapitas? Porque hay otras cosas que podrían ser, pero sin embargo fue esto lo que... Bueno, por un lado, veíamos que los revestimientos no ofrecían esta capacidad de que sean sustentables al 100%. Y por el otro lado, estéticamente el producto tiene colores y formas que los otros revestimientos no los tenían. No retocan nada ustedes, o sea, la tapita de Coca-Cola queda como tapita de Coca-Cola. Así como queda, sí. Lo que nosotros hacemos es reutilizar. La tapita como llega, se liga como un revestimiento. Así. Ah, perfecto. Entonces, bueno, esa variedad estética que tenía, digamos, permitía que la gente pudiera acceder a un revestimiento totalmente diferente e innovador. Claro. El tema de los cuadros, por ejemplo, que acá vemos que tenemos a Don Ramón, por ejemplo, ¿eso lo hacen ustedes también o tienen algún convenio con alguien que diseña eso? No, todo sale de la oficina de diseño. Nosotros generamos las imágenes que nosotros creemos que son, o sea, como más relevantes dentro de la oficina. Y por un lado uno puede comprar el cuadro de Don Ramón ya armado, o si no, se compra 9 planchas y lo coloca directamente como para poder ser vos tu propio artista y tener tu obra de arte. Perfecto. Bueno, Francisco, queríamos dejar algún teléfono de contacto, algún mail o lo que sea, Twitter, y dónde físicamente los podemos ubicar para... Bueno, nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio San Cristóbal. Pueden entrar a pisotapitas.com.ar y de ahí pueden o comprar en la tienda online o entrar a Facebook, Twitter, Instagram, todas nuestras redes sociales. Todo es Piso Tapitas. Todo es Piso Tapitas.
Francisco, muchísimas gracias por estar acá, gracias a los que te acompañaron. Y ahora sí, le damos el pase a Claudio para ir cerrando este programa. Gracias, Santi. Muy interesante el emprendedor de esta semana. ¿Cómo aprendemos, no? Que se puede. Como siempre hay ideas nuevas. Pero ahora viene su espacio, casi cerrando el programa, que es el espacio de sus preguntas. Sin mucho hablar, vamos a empezar con ellas. Entonces, la primera pregunta que recibimos vía, creo que Twitter, ahí viene la pregunta, es... Charan, chachán, sí, Twitter. ¿La cuota alimentaria se descuenta de ganancias? No. Lamentablemente no, va a tener que pagarla en este caso y pasa mucho. Ese es el problema que tenemos las clases medias. Las grandes empresas pueden desgravar hasta la ropa, la educación, un montón de casos y los particulares no podemos. Otra pregunta, muy buena Santi, lo del emprendedor. Seguimos, ¿cuál es la expectativa del precio de los cereales y oleaginosas a nivel nacional e internacional? Sin duda, en este caso viene un escenario distinto, que se viene dando hace tiempo. El primero es que, como decíamos con Sergio Berenstein, viene un escenario de suba de tasa de interés por la mujer de Akerlof, que mencionábamos hoy. Sí. Cuando sube la tasa de interés, la gente empieza a ahorrar. En el mundo hablo en dólares. Si sube el dólar, es que baja el resto, baja el euro, baja el real, baja la soja, baja el petróleo, baja el maíz, etc. Que ya pasó, viene pasando. Nos tenemos que acostumbrar a este nivel de precios. Lo raro no es la soja hoy en 340 o cualquier cereal. Lo raro era que valía 600. Por eso creo que es más normal estos precios, como el petróleo a 60, como, repito, cereales y oleaginosas, estos precios y quizás un poquito para abajo. Nosotros obviamente nos vamos a tener que adaptar. Y última pregunta, Santi, nos da para una más. Ahí llegamos. ¿Tienen el dato de cuánto fue la fuga de capitales en España en el mes de marzo? No, la verdad que el monto no lo sé, no tengo ni idea, pero sí le puedo decir algo. Ojo que cambió la tendencia en España, ¿eh? Ya no están tan en crisis, empezaron a crecer. Es más, me animo a decir, casi sin saber, sin tener el dato certero, pero me animo a decir que en los últimos meses tuvieron ingreso de capital, no tanta fuga, porque la tasa está superior a lo que está en la Comunidad Europea y además es un país que está creciendo. Nos vamos a ir despidiendo, pero quiero mencionar a la abuela, al abuelo, en este caso de Wally, que nos ayuda, siempre también le tenemos que decir gracias, que tiene un ejemplo muy bueno a un dato que dábamos nosotros la semana pasada, que es juntá monedas, que los billetes después vienen solo, el ahorro. Y recuerden eso que decíamos con Santi, sobre todo si tienen menos de 25 años. Todos los meses ahorren 100 bonos, bonar 24, el que fuera. A largo plazo se va a comprar un departamento con eso, hay que tener la conducta de hacerle todos los meses. Santi, Argentina juega hoy. Bueno, juega Argentina, así que vamos a ganar la Copa América, la tenemos como pendiente, así que... Bien, vamos por ello. Vamos por ello. Nos despedimos. Nos despedimos entonces. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Mucha suerte a la Argentina hoy, que tengamos éxito y ganemos por fin, después de 23 años, una copa.